Gracias, Gianpiero. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hemos sido bastante rápidos en incorporarnos, por lo tanto vamos a ser bastante puntuales en el arranque. Lo primero, agradeceros a todos la presencia en este último webinar del ciclo de 3 que hemos realizado desde la asociación. En este caso nos vamos a centrar en un tema muy candente y muy caliente como es el tema de la financiación, que todos de alguna manera más o menos directa pues estamos viviendo y no sé si decir sufriendo. Y para este webinar pues contamos con Teresa Torres y Chema Pina. Ambos son miembros del equipo de AppKey Consultores. Los dos son economistas. Teresa ha tenido un largo recorrido en todo el tema de financiación, tanto en el sector privado como en el sector público, y actualmente pues, está trabajando y colaborando con AppKey en la consultoría de este tipo de herramientas. Y Chema, también economista, como decía, ha desarrollado parte de su carrera profesional en el nacional, en la parte de marketing y desarrollo de negocio, y actualmente colabora en AppKey en temas de estrategia y financiación, principalmente centrado en startups. Os comento también que, bueno, Mar iba a acompañarme en la presentación, pero por problemas técnicos no está. Y, por cierto, me he olvidado yo de presentarme a mí. Soy Iván Fernández, aquellos que no me conozcáis, y soy miembro de la Junta actual de la asociación y llevo el cargo de tesorero en la Junta. La idea que tenemos es que puedan empezar la presentación, que vayáis lanzando preguntas a lo largo de la misma. Si hubiese alguna pregunta que por la practicidad de la misma, con el tema que se esté hablando en ese momento, se la considerase interesante, intentaríamos contestarla en el momento, pero en todo caso lo que intentaríamos sería, iría yo apuntándolas para al final de la charla poder contestarlas todas de golpe o agruparlas a aquellas preguntas que puedan ser del mismo tema. ¿Vale? Yo creo que sin más os paso la palabra, Teresa y Chema, para que arranquéis la presentación. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la asociación por invitarnos a compartir con vosotros nuestra visión de la situación que se ha creado con la pandemia de la COVID-19. Vamos a dividir un poco nuestra presentación en varias partes. En primer lugar, comentaremos esta situación que se ha creado, en qué consiste y vemos sus consecuencias. En segundo lugar, un poco nuestra visión de cuáles son las perspectivas que se nos presentan a medio plazo como consecuencia de ello. En tercer lugar, comentaremos las medidas que se han adoptado por parte de los gobiernos para paliar la situación de gran falta de liquidez de las empresas. En cuarto lugar, comentaremos opciones de financiación que ya existen, pero que ahora evidentemente continúan existiendo, pero además se pueden combinar con las nuevas e incluso muchas se han adaptado a la nueva situación, por tanto vale la pena revisarlas. Y después, en quinto lugar, comentaremos cuáles son aquellos aspectos que valoran principalmente las entidades de financiación cuando van a analizar una solicitud de financiación por parte de las empresas. Pensamos que esto es muy importante, que las empresas conozcamos cómo nos ven las entidades. Y por último, bueno, una súper rápida de qué hacemos en AppKey para que nos conozcáis, pero sin más trascendencia, solo para saber qué hacemos. Muy bien. Para comentar un poco la situación que se ha creado con la COVID-19, porque ha creado un entramado muy complejo de distintas situaciones. En cualquier caso, el cierre de la actividad económica está teniendo unas consecuencias muy graves para la economía, no solo la española, sino a nivel global. Se ha producido una perturbación de la oferta, se han cerrado fábricas, se han cerrado establecimientos, que tiene una repercusión directa sobre la demanda agregada. Si no hay fabricación, no hay trabajo, si no hay trabajo no hay ingresos, si no hay ingresos no hay consumo. Ello ha llevado a una disrupción generalizada de los mercados como no se había visto nunca y con lo cual la complejidad es enorme. Lo que sí es verdad es que se ha producido una caída radical en la facturación de las empresas y una caída radical de la actividad. En el peor momento se había perdido un 40% de la actividad
a nivel mundial en relación con la que se llevaba a cabo antes de la COVID-19. Ello ha llevado a una caída muy fuerte y muy repentina, sobre todo del Producto Interior Bruto, y sobre todo en sectores que son muy intensivos en mano de obra, como por ejemplo la hostelería, el turismo en general. Sabemos que España además es especialmente sensible a esto, puesto que es una de las patas más importantes de la renta nacional, el turismo. Y todo ello ha llevado a una fuerte caída del empleo. Esto se combina además con una cierta inseguridad en la toma de decisiones por parte de los gobiernos, sobre todo porque, como decía, no hay referentes, con lo cual bueno, hay una cierta inseguridad, una cierta incertidumbre en cuáles serían las medidas más adecuadas. Ahora estamos ya planteando el desescalado, el desconfinamiento, la progresiva vuelta a la normalidad. Pues también aquí se están presentando diferentes modelos, lo cual, bueno, es lógico, pero también crea una cierta incertidumbre. En cualquier caso, lo que sí está muy claro es que todo ello ha producido una necesidad generalizada y urgente de liquidez e inversiones por parte de las empresas. Quería mostraros aquí un gráfico para ilustrar un poco lo que estábamos comentando, solo con un ejemplo de la última publicación del Banco de España, a ver si la puedo presentar. Esto es la evolución del mes de marzo de la tasa de variación acumulada de la afiliación a la Seguridad Social por sectores. Fijaros que en todos los sectores en este periodo, marzo digo, que marzo la crisis, para entendernos, supuestamente empezó a medio mes. En todos los sectores se ha producido una caída de la afiliación, excepto en las actividades sanitarias por razones obvias. Pero fijaros las caídas en hostelería y construcción, creo que lo podéis ver bien, o actividades recreativas y de entretenimiento. Y un dato, la media total es de una caída de casi el 5% de las afiliaciones. Esto es a título ilustrativo, pero podríamos sacar muchos gráficos como este. Dicho esto, vista la situación creada por la COVID-19, perdón, ¿cuáles pensamos que son las perspectivas a medio plazo de esta situación? Bueno, como decía, en estos momentos hay una gran incertidumbre, pero sí sabemos, como decía, que el coste de este cierre va a ser muy elevado, que va a representar una recesión a nivel mundial y muy grande y con una recuperación que va a ser lenta y desigual. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la crisis ha afectado de forma diferente y con intensidades diferentes a los sectores, a los distintos sectores, a las distintas empresas, a los distintos países, en función de la musculatura que tuvieran para soportar esta crisis. Sobre todo también, no lo olvidemos, a los distintos estratos de población. A nivel agregado, y estas las digo flojito porque cada día están variando a peor, por desgracia, pero se espera que en 2020 el PIB mundial sufra una caída de alrededor de un 2 o un 3%. En Estados Unidos no se sabe muy bien, pero puede estar cerca del 5%. En Europa, ayer mismo, esta mañana, han diagnosticado, han previsto una caída cercana al 8%, y en España la contracción del PIB se espera que como mínimo sea del 10%. Digo que van variando mucho y son estimaciones y no puede ser de otra manera, puesto que porque todo depende de cuándo se levanten las medidas de cierre y, en todo caso, de los procesos graduales y asimétricos que se van a producir, porque también no olvidemos que se pueden producir repuntes de la pandemia que lo pueden cambiar todo.
Esta situación va a tener un coste presupuestario para todos los gobiernos muy cuantioso, que va a llevar los déficits públicos a niveles no vistos en mucho tiempo, y la deuda pública, pues también, por ejemplo, en el caso español, la deuda pública puede llegar a representar un 120% del PIB a finales del año, según el Banco de España siempre. Pero esto es parte de la solución, por tanto, no hay que hacerlo y no hay otra alternativa. En todo caso, de aquí se puede sacar una conclusión positiva, y es que una caída de tal magnitud no puede durar eternamente. El segundo trimestre de 2020, por supuesto, será el peor, pero pensamos que en el tercero, si en mayo o junio se recuperaran algo las ventas, se podrá observar un rebote, y si no, en cualquier caso, la recuperación se tendría que iniciar en el cuarto trimestre o a principios de 2021. Pero pensamos que para que se produzca lo más rápidamente posible esta recuperación harían falta muchas cosas, pero tres consideramos que son importantes y las queremos compartir con vosotros. En primer lugar, una actuación decidida por parte de las administraciones públicas para que las empresas no tengan que endeudarse excesivamente para salir de esta crisis. Y aquí me refiero a que el grueso de las medidas, como ahora veremos con más detalle, de apoyo a las empresas consisten en facilitar crédito, avalado, con todo lo que queráis y con buenas condiciones de precios, pero al final se está incrementando la deuda de las empresas. En segundo lugar, yo reclamaría un soporte mucho más decidido por parte de la Unión Europea, que complementara este esfuerzo tan grande que tienen que hacer los estados nacionales y repartiendo los costes. Para esto se creó la Unión Europea. Y además, si se tomaran estas medidas con más prestancia, digamos, más vehemencia, se contribuiría a reavivar un poco el proyecto europeo que últimamente vemos que no está tampoco muy exultante. Y también, y enlazando con el segundo, reforzar la compra de deuda de los estados por parte del Banco Central Europeo, diga lo que diga el Tribunal Constitucional alemán. Esta es nuestra visión, por lo menos. Vamos a repasar rápidamente las diferentes medidas que se han adoptado en España, centrándonos sobre todo en aquellas medidas que van a ayudar directamente a facilitar, a mejorar la falta de liquidez de las empresas. Todos hemos ido siguiendo los BOEs últimamente con gran interés. Se han publicado una batería de reales decretos leyes con sus correspondientes desarrollos a través de reglamentos y sobre todo de órdenes ministeriales. Y bueno, los más relevantes para comentar aquí, en principio, empiezan con el primero que se publicó, que era para nuestros intereses, el 7 de 2020, de 12 de marzo, que establecía las primeras medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID. Y aquí básicamente se dictaron medidas, sobre todo en el ámbito sanitario, que en aquel momento era el más urgente, a través de ayudas económicas y otros parámetros por un total de 1.000 millones de euros. También se facilitaban recursos para las comunidades autónomas para destinar a familias para usos sociales, sobre todo las becas comedor de los niños, etc. Y importante, la primera medida específica para el sector turismo, a través de ayudas económicas y fiscales. Por ejemplo, se aumentaba en 200 millones de euros una línea que ya existía de hace 2 años, cuando la quiebra de Thomas Cook, de la agencia de viajes Thomas Cook inglesa. Un incremento también de 100 millones en avales del ICO para este sector, y una bonificación bajo determinadas condiciones del 50% de las cotizaciones a la seguridad social de las empresas del sector de turismo. Otras medidas de apoyo financiero en este Real Decreto Ley fueron aplazamiento de determinadas deudas tributarias durante 6 meses, facilidades en el reembolso de créditos de la Sociedad General de Industria y de la PYME, y también medidas para las administraciones públicas como contratación urgente y sin justificar previamente, o transferencias de crédito. Al cabo de 2 días se publicó el famoso decreto 463/2020, que declaraba el estado de alarma.
estado de alarma que se ha prorrogado ya en 3, 4 ocasiones. En estos momentos creo que se está votando la 4ª prórroga, pero que parece que saldrá aprobada por parte del Parlamento español. Y bajo este Real Decreto de Alarma están cerradas los centros de educación, limitados los desplazamientos interiores, se suspendida buena parte de la actividad comercial y el confinamiento de la población. El siguiente Real Decreto Ley muy importante a los efectos que estamos hablando hoy, que es la ayuda a las empresas, era el 8/2020, que además de aspectos fiscales como el alargamiento de plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias, de ámbito laboral para colectivos vulnerables, autónomos y desempleados, del ámbito mercantil, en relajación de fechas de presentación de cuentas relativas a reuniones de órganos, etc., aprobaba la conocida línea de avales del ICO. Una línea de avales otorgada a entidades de crédito por un importe global de 100.000 millones de euros, que es mucho dinero, y los detalles los dejaba para desarrollar para la correspondiente acuerdo de Consejo de Ministros. Ahora lo comentaré con más detalle. Este mismo decreto ampliaba el límite de endeudamiento del ICO en 10.000 millones de euros para facilitarle también esta acción de los avales. Y luego se establecía una línea de cobertura aseguradora para empresas con negocio internacional de 2.000 millones de euros, que creo que es importante también. En cuanto a las condiciones de los avales del ICO, de esta línea de 100.000 millones, de momento se han aprobado ya 2 tramos de 20.000 millones cada uno. El primero está totalmente, en principio parece que está totalmente invertido ya y se dividía en 2 tramos, uno de 10.000 millones para pymes y autónomos y otro también de 10.000 para empresas no pymes. Y el segundo tramo está ahora en fase de desembolsos, de concesiones, y en este sí que no hay discriminación entre pymes y no pymes. La finalidad, como sabéis, es financiación de circulante en general, todos los gastos corrientes de las empresas, suministros, alquileres, nóminas, etc. Y además pago de préstamos vigentes y renovaciones de operaciones que tocaría renovar. El importe aproximado que dicen las entidades que se puede pedir como máximo equivaldría a un 25% de la facturación de 2019 o otra opción es el doble del coste de la masa salarial anual también de 2019. Pero esto, como podéis comprender, es muy orientativo y evidentemente, como son los bancos los que van a dar las operaciones, pues cada uno negocia con sus clientes los importes y las condiciones que les va a ofrecer. El aval del ICO para pymes y autónomos es del 80% del nominal de las operaciones, tanto para nuevos préstamos como para renovaciones. En cambio, para el resto de empresas, la garantía del ICO es del 70% para nuevas operaciones y del 60% si se trata de operaciones de renovación y financiación. En cuanto al precio, el interés de los préstamos, el gobierno lo deja a criterio de cada entidad, si bien pide un cierto compromiso de mantener los costes que aplicaba antes del inicio de la crisis de la COVID-19. Lo único que se fija por parte del gobierno es el coste máximo del aval del ICO, pero aquí se establece un escalado que va entre el 0,2% y el 1,2% según el tipo de empresa, que si es pyme, si es autónomo, si no es pyme, el importe, cuanto mayor importe, mayor tasa de coste del aval, el plazo igualmente y la finalidad, en función de si es nueva operación o si es refinanciación. El plazo en todos los casos es un plazo máximo de 5 años y se ha establecido un plazo máximo para solicitar las operaciones hasta el 30 de septiembre, pero ya decía el decreto que era ampliable y por tanto pues puede ser que se amplíe. Continuando con la normativa que se ha ido generando en relación a las ayudas para empresas, aparecieron a continuación los reales decretos leyes 9 y 10, que simplemente los cito porque no hay medidas concretas, pero
medidas económicas concretas, se entiende, pero sí que eran medidas de protección a los trabajadores y a otros colectivos vulnerables. Y a continuación se publicó el 31 de marzo el Real Decreto Ley 11/2020, que aquí sí que vuelve a establecer medidas de apoyo no solo a trabajadores autónomos y colectivos vulnerables, aquí más concretos y más amplios, por ejemplo, el tema de los contratos de los trabajadores, temas de ayuda a la adquisición de pago de alquileres de viviendas, moratoria en las hipotecas, aplazamiento de los pagos de la seguridad social para autónomos, etc. Y luego otras medidas para sostener la actividad económica, como eran refinanciación, facilidad para la refinanciación de préstamos de la Sociedad General de Industria y de las pymes. Otra línea que se llamaba Emprendetur, que era una línea específica para emprendedores del sector de turismo. Establece también una cierta flexibilización en materia de los contratos de suministros para las empresas y otras medidas como plazos de obligaciones o refuerzo de los recursos de CERSA, que sabéis que es la compañía de refinanciamiento del gobierno que reavala las operaciones de las sociedades de garantía recíproca. Se le adopta con 60 millones de euros adicionales, más ayudas a la vivienda, etc. El Real Decreto Ley 14/2020, de 14 de abril, sirvió para extender los plazos para presentación e ingreso de varias declaraciones y autoliquidaciones tributarias hasta el 20 de mayo. Este es un artículo único y lo conoce todo el mundo muy bien porque es el que ha permitido un aplazamiento de las obligaciones tributarias de este trimestre. Y luego el Real Decreto Ley 15/2020, en el que se vuelven a establecer medidas para reducir costes operativos para pymes y autónomos, por ejemplo, el aplazamiento del pago de alquileres. Se fijan también nuevos aplazamientos para la devolución de préstamos del Instituto de la Diversificación y Ahorro de Energía, nuevas condiciones más laxas de los reaseguros del Consorcio de Compensación de Seguros. Se establece el IVA de un 0% para el comercio intracomunitario de bienes destinados a la lucha contra la pandemia, bienes y servicios sanitarios básicamente, y se amplía la aplicación del pago fraccionado del impuesto de sociedades. También hay más medidas sobre cooperativas, la autorización y alargamiento del trabajo en remoto, las concesiones, etc. Otro que es importante, no afecta a las empresas, pero es importante, que es la posibilidad de disponibilidad previa anticipada de los planes de pensiones. Muchas comunidades autónomas han establecido también, han puesto en marcha también sus medidas para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19. Nosotros las vamos siguiendo todas, pero estamos bastante cerca del Instituto Catalán de Finanzas y también conocemos las líneas que ha hecho a título orientativo, porque no vamos a citar todas las comunidades autónomas, pero a título orientativo mencionar que a nivel de Cataluña se han abierto dos líneas específicas, una de un aval del 100% del nominal de créditos concedidos por entidades de crédito garantizado por la Sociedad Avalis de Cataluña, que es la SGR de la región, y otra línea de préstamos directos del Instituto Catalán de Finanzas, ya para importes mayores, y también que goza con la garantía de hasta un 80% por parte del Departamento de Economía y Finanzas. No me extiendo más porque bueno, si queréis os doy más detalles cuando acabemos. Antes de darle la palabra a Chema, con todo esto quisiera hacer un par de comentarios que también pueden dar lugar, si queréis, a debate. En primer lugar, fijaros, ya lo he comentado antes, que se están ofreciendo sobre todo para las empresas, también para los particulares, pero en este caso que nos ocupa las empresas, préstamos en lugar de subvenciones. Los préstamos, tarde o temprano, lógicamente hay que devolverlos. Y se están utilizando préstamos para resolver una situación que no se resolverá, porque los ingresos que vengan cuando se recupere la economía serán los ingresos que ya tenían que venir, suponiendo que los igualen, si no hubiera pasado esto. Por tanto,
se está financiando con deuda unos gastos que no generarán ingresos para devolverla. Y esto, pues bueno, nos da un poco que pensar y enlaza con lo que decía de que nosotros esperábamos o esperamos unas acciones más decididas en la distribución de fondos que no se tengan que devolver, también entre las empresas. Esto yo creo que tendría un efecto muy favorable en la recuperación de la confianza de empresarios y autónomos. Los índices de confianza empresarial de todos los países, pero solo hace falta consultar el índice IFO alemán, que es seguido en todo el mundo, ha sufrido una caída radical en el último mes y medio. Y la otra reflexión que nos estamos haciendo es que se está facilitando el acceso a préstamos, no a créditos. Se están dando préstamos para financiar el fondo de rotación de las empresas, para financiar circulante. Normalmente el circulante de las empresas se financia con líneas de crédito. Si se necesita, se dispone; si no se necesita, se cubre. El préstamo, al momento de la formalización, es íntegramente desembolsado en la cuenta corriente del prestatario. Y esto, sobre todo en las pymes y las startups, que son grandes consumidoras de caja, pensamos que puede constituir un riesgo, puede crear, por decirlo así, una especie de ilusión monetaria que no es real, porque todo aquel importe que se ha ingresado con la concesión del préstamo se tendrá que devolver con sus intereses, y esto hay que preverlo. Era solo para reflexionar un poco alrededor de todas las medidas que hemos ido siguiendo que se han dispuesto. Yo ahora, Chema, si quieres, te paso la palabra para que puedas... Sí, gracias, Teresa. En este caso, o sea, yo, después de esta situación más en contexto de lo que es el marco, me gustaría entrar un poquito más en detalle en lo que es la operativa y la casuística que se puede encontrar o que nos hemos encontrado con esta tipología de empresas. En general, las pequeñas y empresas tradicionales y empresas de base tecnológica, que tienen elementos comunes y es importante ver qué alternativas de financiación y en qué circunstancias se pueden aplicar. Lo que es importante, y antes de empezar, es poder definir una estrategia. Las líneas que existen, que ya existían, y las líneas que se han aprobado ahora tienen fines diferentes. Es importante, son líneas que pueden ser complementarias, pero es importante entender la finalidad de cada uno de ellos, porque a la hora de conseguir esa financiación vamos a tener que justificar el uso de esos recursos. Entonces, muchas veces en pos de un buen, digamos, de ser eficientes a la hora de gestionar estas fuentes de financiación, es importante entender qué se requiere en cada una de las líneas. Entonces, si entramos lo que serían en términos generales, ¿vale? Antes de lo que sería la crisis del COVID, existían más allá de lo que es financiación bancaria, existían dos grandes tipologías de fuentes de financiación. Aquellas líneas de carácter público, estamos hablando, que tienen un origen ya sea nacional, autonómico, porque al final nos podemos dirigir una línea en concreto, pero son productos que se reproducen en todas las autonomías a través de diferentes instituciones espejo, por decirlo de alguna forma. Aquí en Cataluña puede ser el ICF, en Valencia puede ser el Instituto Valencià de Finanzas, en Andalucía puede ser SOPREA, etc. Con lo cual, el modelo de línea de financiación es muy parecido. En lo que comentaba, están las líneas de financiación que lo que buscan es desarrollar un plan de negocio, entre comillas, se está financiando el negocio, y por otro lado, aquellas líneas cuyo fin es financiar un proyecto de investigación o de desarrollo o de innovación dentro de la empresa. Esto es importante porque en función de a qué línea estamos aplicando, de lo que tenemos que convencer al analista son de cosas diferentes. Si hablamos
de financiar un plan de negocio, muchas veces lo que, como han comentado Teresa, el vehículo que se utiliza o el elemento es el préstamo o el préstamo participativo, lo que tenemos que hacer y justificar es que vamos a ser capaces de devolver esa financiación. Pasado un periodo de carencia, que es lo que es una de los principales atractivos, es decir, suelen ser líneas en las cuales otorgan una carencia para que sea la propia actividad la que genere los recursos con las inversiones que se han hecho con estas líneas de financiación para poder devolver esos préstamos, pero tiene que ser capaz la empresa de, con esa actividad, financiar el pago de esos préstamos y además conseguir financiar su crecimiento. Por otro lado, tenemos las que se denominan líneas de financiación de la I+D. O sea, aquí lo que se está financiando es un proyecto dentro de la empresa. No es tan importante el desarrollo del negocio, sino o la incorporación y la justificación de una nueva línea productiva que aporte innovación a los procesos, por ejemplo, automatización de una línea productiva, o desarrollo de un proceso o una tecnología innovadora que hasta la fecha no existía. Entonces, es en estos casos cuando lo que se va a evaluar es precisamente esa tecnología. Post-crisis, o sea, una vez nos encontramos en el contexto del COVID, las líneas de financiación siguen siendo la misma. Lo que se ha reducido en cierta manera son las garantías que se exigen para poder aplicar a estas. Es decir, no se han vuelto más laxos a la hora de evaluar, no se han vuelto más laxos a la hora de hacer, digamos, el análisis financiero y evaluar la viabilidad de la compañía. Sí que líneas que en un momento determinado para empresas que no tenían un histórico y requerían garantías, ¿vale?, han reducido las mismas, con lo cual empresas de pequeño tamaño con voluntad de innovar o voluntad de crecer, pero que no tienen histórico, que hasta la fecha se encontraban que no podían aplicar esta línea, ahora sí que pueden hacerlo. Esto podríamos decir que es la principal aportación a las líneas que existían hasta ahora. Antes de llegar aquí, sí que me interesa avanzar y citar este slide porque en cierta manera resumen lo que hemos hablado. Es decir, las líneas, entre comillas, que he mencionado hasta ahora, no están pensadas para financiar lo que es el impacto del COVID. Para eso, a día de hoy, lo que existen son estas medidas fiscales por un lado y por otro lado estas fuentes de financiación a través de préstamos, ¿vale?, que básicamente se les da acceso a startups y a pymes a través de que un tercero avale dicha operación. Pero recordemos que sigue siendo una financiación bancaria y que va a haber que devolver. Se puede crear, como comentaba Teresa, esta ilusión en la medida que suele tener un año de carencia, con lo cual a corto plazo puede parecer, o sea, el emprendedor o el empresario en este caso puede pecar de optimista y creer que va a poder hacer frente a esos pagos en el futuro. Entonces, en este sentido, sí que es importante que entendamos a qué línea vamos a aplicar y para qué. En este esquema, al final, tratamos de resumir esto, es decir, para paliar el impacto y qué es lo que financian de las medidas derivadas de la medida de contingencia, existen las líneas de financiación con aval ICO. Aquí lo que van a evaluar es precisamente el impacto en la actividad económica en este periodo de 2, 3, 4 meses. Muchas veces nos encontramos con que empresas de reciente creación o empresas que tienen un histórico corto,
no pueden hacer frente a algunos de los requerimientos que exigen. ¿Por qué? En el primer tramo, ¿qué ha pasado? En el primer tramo hubo una avalancha de preconcesiones por parte de ciertas entidades que ha dado pie a que luego el ICO rechace o retire las garantías que se han dado. Esto ha generado un colapso en los procesos de análisis porque se han tenido que replantear muchas operaciones. Aparte de esto, ha generado que los analistas, los equipos de riesgos, sean mucho más rigurosos a la hora de analizar las solicitudes. Con lo cual, muchas veces se ciñen al primer criterio, que es el más objetivo. Es decir, yo te voy a financiar como máximo una cantidad que sea el 25% de la facturación que tú tenías el año pasado. Esta no es la única vía, pero sí que hay que insistir porque el banco o la entidad bancaria va a querer cubrirse las espaldas y por eso se suele cuantificar en los importes bajo este criterio. En la segunda vía, que es el volumen de financiación, perdón, el volumen de gasto, el doble del volumen de gasto ordinario que has tenido, gasto operativo que has tenido en el ejercicio anterior. No se sienten tan cómodos y hay que justificar mucho esta otra partida porque es una cantidad que es etérea, en el sentido de que hay conceptos que pueden o no pueden ser financiables. ¿Por qué? Porque a la postre lo que esta línea quiere es permitirte, entre comillas, soportar el golpe, no financiar el crecimiento posterior. Con lo cual, tienes que acotar mucho el gasto que vas a justificar y vas a pedir que te financien. Con lo cual, se es más proclive a financiar equipos a nivel de equipos de recursos humanos una vez se han aplicado medidas de contingencia, porque estás demostrando que has reducido en la medida que te es posible un gasto. Si has aplicado a aplazamientos de los impuestos que es posible aplicar, porque en cierta manera estás justificando que estás siendo eficiente a la hora de buscar alternativas de financiar tu propia actividad en este contexto. Pasado esto, ¿vale? Cuando la empresa lo que tiene que financiar es su crecimiento, esta línea en concreto no tiene sentido utilizarla. Entonces nos podemos ir a las líneas que hemos mencionado antes, ya sea la línea de ENISA, que es Empresa Nacional de Innovación, que lo que busca es financiar el crecimiento y el desarrollo de empresas innovadoras, ya sea a nivel de tecnología, ya sea modelo de negocio. O las líneas de financiación de un proyecto de innovación en el cual el organismo de referencia es el CDTI. Temporalmente, cubren espacios diferentes. Cuando estamos hablando de financiar esta actividad, este crecimiento, estamos pensando en financiaciones de aquí a 6 meses y que cubran un horizonte aproximadamente de 12 meses más. Cuando estamos hablando de proyectos de I+D, estamos hablando de proyectos que se pueden alargar y se pueden ejecutar en un plazo de 12 a 24 meses. Con lo cual, no estás en la misma onda en la que nos podemos situar ahora de tengo que parar el golpe. Son líneas cuya voluntad es ayudar a financiar un crecimiento posterior. Y es muy importante tener en cuenta esta situación. Es decir, no todas, o sea, en función de dónde está el negocio, en qué fase se encuentra la empresa, puedes aplicar una línea u otra. Y es muy importante contingenciar, o sea, separar una casuística de otra. Y además ser muy claro cuando se explica. Porque muchas veces cuando tienes la interlocución con la entidad bancaria te dicen, oye, pero si tú vas a crecer. Y es verdad. Tú a medio plazo vas a querer seguir teniendo una actividad comercial e industrial, a ser posible, creciente.
Pero a corto plazo te encuentras en una situación que no esperabas, que buscas financiar. Hay que tener en cuenta también que todo lo que hagamos ahora, como ha comentado Teresa, mediante financiación de préstamos, puede condicionar tu desempeño futuro. ¿Por qué? Porque son gastos que son partidas que estás empleando ahora, pero que te va a hipotecar a medio y largo plazo tu capacidad de disponer de recursos que ha generado la misma actividad. Con lo cual, en cierta manera, también puede llegar a hipotecar o a condicionar, la capacidad de financiación a medio y largo plazo de la empresa, que eso también es un tema a tener en cuenta. Entonces, como hemos comentado, a nivel de líneas, y un poco también se dividen en función de la casuística, o sea, de la situación de la empresa. Vamos a dar dos pinceladas. Cuando hablamos de líneas de coinversión y tenemos a Enisa como empresa de referencia, encontramos tres tipologías de empresa. Las que consideramos emprendedores y las que consideramos líneas que financian empresas en crecimiento. La principal diferencia es que empresa emprendedora es aquella que no tiene histórico. Se ha constituido hace menos de 2 años y al final, como ahora veremos, los criterios de análisis son más cualitativos que cuantitativos. En contrapartida, cuando hablamos de financiar empresas en fase de crecimiento, el peso que va a tener en el análisis los estados financieros de los 2 últimos ejercicios va a ser relevante. Se asemeja más a un análisis similar que puede tener la entidad bancaria. A nivel autonómico, como comentamos, existen diferentes, y en la mayoría de las comunidades, entidades que financian con vehículos similares, préstamos participativos, ¿vale?, que lo que buscan es dotar a las empresas de financiación a través de deuda para cubrir un espacio que normalmente y en condiciones ordinarias un banco, por el riesgo que supone financiar ese tipo de operaciones, no quiere acudir. Adicionalmente, y en el otro extremo, y para una tipología de clientes, estamos la financiación a través de capital riesgo. Y el capital riesgo es la casuística se da en esas empresas que, teniendo un riesgo importante, un nivel de incerteza importante sobre la viabilidad del negocio, las expectativas de crecimiento son muy altas. Con lo cual, el inversor está dispuesto a afrontar ese riesgo a cambio de esa hipotética plusvalía futura. Con lo cual, tenemos los dos extremos. Es decir, el querer financiar una operación a través de deuda o a querer financiar una operación a través de inversión privada. Entonces, en este sentido, por cierto, perdonar, ¿se está viendo la presentación? No. Vale. ¿Ahora sí? Vale, perdonar. En este caso es pongo en el esquema lo que es el cuadro que he comentado, en el cual podemos ver las diferentes fuentes de financiación en un esquema temporal, que es relevante. Haciendo un poco de resumen, tenemos lo que serían las líneas ICO, que financian a corto plazo el impacto en este periodo de tiempo, periodo básicamente generalmente entre marzo y junio. Las líneas que pueden tener, ya sea que suelen estar motivadas por las sociedades impulsadas por las sociedades de garantías recíprocas, que se diferencian de las líneas ICO en el que son más flexibles a la hora de qué financian. Hemos comentado antes que una línea ICO te financia directamente tu gasto ordinario que tienes que soportar en estos meses, en un periodo de 3-4 meses,
¿vale? Y que no puedes hacer frente por la caída de la actividad. Las líneas soportadas por estas, digamos, avaladas por estas sociedades de garantía recíproca, permiten extender un poco más los plazos a financiar, del periodo a financiar, con lo cual te permite y te ayuda también a financiar parte de la actividad que vas a implementar para recuperar tu nivel de actividad, valga la redundancia. Adicionalmente, en un segundo, medio y largo plazo, tenemos las comentadas líneas de financiación del negocio y de financiación de un proyecto de I+D. Aspectos, volviendo, digamos, el hilo, aspectos que estamos viendo que hay que tener en cuenta a la hora de financiar, a la hora de hacer un análisis y a la hora de buscar maximizar las probabilidades que nos financien un proyecto. Digamos, vamos a hacer dos grandes distinciones. Es aquellos proyectos en los cuales no hay histórico, o sea, que es un análisis más cualitativo, y aquellos proyectos en los cuales la empresa tiene un histórico y va a tener un peso más relevante el análisis financiero al uso. Cuando hablamos, esto que comentamos, de un análisis simplificado, al final se está evaluando tres aspectos. Por un lado, el producto mercado, por otro lado, el equipo y los stakeholders que hay en ese proyecto, y por otro lado, el plan de negocio. ¿Por qué? Al final, siempre esta entidad va a tener en cuenta a la hora de financiar no digamos, cuánto puede crecer, sino la capacidad que tú vas a tener de devolver un préstamo. Si estás hablando, por eso, si estás hablando de un mercado, lo que te están evaluando y te piden que les hables de tu producto y tu mercado, lo que quieren ver es, o lo que quieren convencerse es, uno, de la capacidad que tú vas a tener para que un tercero compre tu producto o servicio. Van a querer entender si es un mercado donde el grado de competitividad es alto, con lo cual aquí se va a dar dos cosas. Uno, que vas a tener el riesgo de que alguien te acabe cogiendo a tu cliente. Dos, que en un mercado, cuanto más competitivo sea ese mercado, más caro va a ser captar un cliente. A partir de ahí también es importante entender la tipología de competencia. ¿Por qué? Si hay una competencia que es atomizada, las oportunidades son mayores. Si hay grandes players, la capacidad que tienen de inundar todo ese mercado y coparlo es mucho mayor. Con lo cual el riesgo de no vender por tu parte de empresa lo es. Al igual ocurre cuando se evalúa el equipo. Cuando se evalúa el equipo, aquí hay dos aspectos. Por un lado, la solvencia del equipo del emprendedor, porque en ese momento, cuando se está evaluando al emprendedor, lo que se está evaluando es la capacidad de ejecución, con lo cual todo su background y su expertise en las diferentes áreas, ya sea técnicas como desarrollo de negocios, son críticas, así como la complementariedad de los miembros. Y por otro lado, tenemos aquellos inversores que han financiado ese proyecto. ¿Por qué? Porque al final tiene una experiencia en función de qué tipología de inversor, de quién ha financiado ese proyecto. Tienes una experiencia que en el fondo lo que le está aportando al analista es un input adicional de que hay un tercero que conoce ese sector y ese mercado y está arriesgando en ese momento. Este punto es relevante. Hay un factor que en cualquiera de este tipo de análisis es clave, que es el grado de liquidez. Es decir, en el momento que un analista está evaluando si financia o no la operación, van a tener en cuenta no solo quién ha invertido, sino hace cuánto han invertido. Porque para ellos el factor de liquidabilidad es importante. Es decir, en el momento que yo pongo dinero, ¿cuánto pueden perder los otros financiadores? Y en el concepto de
cuánto puede perder es un concepto muy sui generis, porque va ligado al hecho de, bueno, si ese dinero no es líquido, ya se ha empleado en hacer una serie de inversiones o en desarrollar una plataforma o en implementar unas acciones comerciales, de facto ya lo han perdido. O sea, ese financiador solo puede ganar, entre comillas, solo puede recuperar esa inversión. Si por contra acaban de hacer la inversión, el dinero todavía está en la cuenta, ¿vale? Yo cuando entre estoy en igualdad de condiciones a nivel de riesgo que este financiador. En este contexto, y luego, en un tercer lugar, se mide lo que es el plan de negocio. Lo que se está midiendo al final el plan de negocio, evidentemente, y además todos te van a reconocer que no se lo creen, porque difícilmente se cumple un plan de negocio, oye, por exceso o por defecto. Pero sí que te permite entender, ¿vale?, qué niveles de gasto necesitas, ¿vale?, para llevar a cabo tu actividad. Y cuando hablamos de gastos es a nivel de circulante o a nivel de recurrencia. Es importante este segundo concepto. O sea, es decir, cuando tú estás explicando qué tienes que gastar, y ahí veremos luego los KPIs, qué tienes que gastar para captar un cliente, y luego estás describiendo cómo se comporta ese cliente usuario, qué recurrencia tiene, durante cuánto tiempo te es fiel, utiliza el producto o servicio, ¿vale?, les va a dar otro aspecto de análisis importante para poder ver la idoneidad o no para financiar ese proyecto. Entre comillas es lo que hemos comentado, es decir, oye, expliquemos la parte de solvencia, o sea, de cuánto dinero tengo y de qué recursos soy capaz de generar. Por otro lado, explícame de una forma clara cuáles son los indicadores de actividad que mejor describen tu empresa o tu actividad, pero con este objetivo que hemos explicado antes, de minimizar el riesgo por parte del analista. Por eso, cuando hablamos de KPIs, hay aspectos que se tienen que tener muy en cuenta, como es, oye, el coste de adquisición del cliente. 2, el grado de recurrencia. Una vez he captado un cliente, ¿durante cuánto tiempo me va a comprar o me va a usar mi producto o servicio? 3, en ese periodo que va a comprar o usar mi servicio, ¿cuánto va a transaccionar? ¿Vale? Al igual, ¿cómo va a evolucionar mi caja? Es decir, soy una empresa intensiva en circulante, es decir, yo si crezco me tengo que proveer de más recursos, o es al contrario. Y sobre todo, ¿qué runway tengo? Es decir, ¿cuántos meses de vida tengo antes de bloquear la compañía? ¿Por qué? Porque al final lo que quieren evaluar muchas veces las empresas, sobre todo, y tenemos un sesgo que tenemos nosotros profesionalmente, si nos ceñimos a empresas de base tecnológica, siempre está en el candelero la posibilidad de incorporar nuevos fondos. Con lo cual es importante tener claro que, como hemos comentado, lo que se va a financiar es la capacidad de devolver el préstamo con los recursos propios de la empresa, con la actividad propia de la empresa. Por eso, toda la información, ojo, y otro aspecto importante que se quiere decir es, cuando tú me estás describiendo un KPI, lo que me estás explicando es qué grado de conocimiento tienes de los patrones de ese mercado sector. Es decir, qué grado de análisis y de entendimiento tienes tú del comportamiento de tu cliente o del usuario de tu producto o servicio. Porque en esa medida te permitirá anticiparte en el tiempo a diferentes situaciones que te puedes encontrar. Otros aspectos es, bueno, cuando ya estamos en empresas, al final, en empresas que ya tienen una actividad,
los ratios que te van a medir son los genéricos. O sea, principalmente al final lo que están buscando es medir la solvencia, la liquidez y la rentabilidad. Sobre todo incido en esta última porque al final va a ser la que más se va a estresar si has aplicado a las fuentes de financiación no previstas en tu plan de negocio, que a lo mejor has desarrollado el primer año, pero que has tenido que incurrir o has tenido que solicitar muy a corto plazo para hacer frente a la contingencia. ¿Por qué? Porque si tú estás desarrollando un plan en el cual, obviando estas fuentes alternativas, esta situación coyuntural, ¿vale?, tú eras capaz de devolverlo y eres capaz de seguir creciendo, ¿vale?, tienes que demostrar que adicionalmente, ¿vale?, vas a ser capaz no solo de seguir financiando tu actividad ordinaria, sino que además ser capaz de devolver esta financiación que no es, en la cual no esperabas incurrir hace tan solo un mes. Y esto es relevante si tenemos en cuenta cuál es la rentabilidad media por sector en España. Si vamos a sectores industriales, estás hablando de sectores que tienen una rentabilidad que pueden estar entre un 12 y un 15%, con lo cual soportar cargas adicionales son aspectos a tener muy en cuenta. Y en este sentido, y no obviando, nosotros en ADKI al final la experiencia que tenemos es, por un lado, el trabajar con muchas empresas que se encuentran en esa situación, pero por otro lado, y voy corriendo agilizando la presentación, también el invertir en estas empresas. O sea, nos encontramos en la casuística de estar en los dos lados, con lo cual nos encontramos con situaciones que depende en qué lado estés, pueden ser, digamos, contrarias. Es decir, una situación que se da, y ya a modo de ejemplo, que suele ser habitual, es que la entidad financiera diga que sean los inversores los primeros que tienen que acudir a soportar estas empresas, acudir a financiar estas empresas. Claro, se dan dos casuísticas. Una, que quien ha financiado estas empresas sean lo que se denominan business angels, o sea, inversores no profesionales, en este caso, su foco ahora está en centrarse en ordenar su propia casa y no sacar recursos para invertirlas en un tercero, o se tratan de inversores profesionales, fondos, que tienen una política de inversión y muchas veces su estrategia está en invertir ciertas cantidades de dinero por proyecto, con lo cual también se limita su capacidad de acudir al rescate de cierto número de proyectos. Y por mi parte, no sé si tenéis alguna duda o cuestión. Hemos intentado primero establecer un marco más general de contexto y luego intentar dar unas pinceladas de la casuística que nos solemos encontrar y de las diferentes líneas, y esperamos en ese sentido haber cubierto las expectativas de la charla. Bueno, pues muchas gracias Teresa y Chema por vuestra presentación. La verdad es que bastante completita. Y bueno, abrimos el turno de preguntas. No sé si tenéis alguna. Yo por aquí tengo alguna apuntada y si la gente no se anima, pues voy arrancando yo directamente. A ver, una de los comentarios que he recibido, Chema, va un poco alineado a alguna de tus reflexiones, ¿no? Al final, la mayoría de líneas donde las empresas han lanzado actualmente, ¿no?, a buscar esa necesidad de liquidez para afrontar la situación que se ha presentado con el confinamiento y con el cierre de las actividades, es bueno buscar recursos como sea, y casi todos han entrado por el tema de los préstamos avalados por ICO. Creo que habéis dicho de alguna manera los dos una cosa muy interesante, y es que bueno, son cosas que son en todo caso financiación que hay que devolver, ¿no? Entonces mi pregunta
sería, en vuestra experiencia, con los que habéis acompañado para este tipo de buscar esta financiación, paralelamente habéis trabajado algún tipo de plan de reestructuración para no apostar toda la posible capacidad de evolución a unas ventas que, como bien decía Teresa, creo, bueno, van a volver, pero seguramente volverán en el ritmo que se esperaba y no a mayores, con lo cual hay que hacer hueco, ¿no?, en la caja para poder devolver esa sobrefinanciación, vamos a llamarlo así. Bueno, si quieres, yo más que reestructuración, sé que hay planes de contingenciación. Ajá. O sea, en el sentido de que son empresas que de por sí son estructuras muy livianas, con lo cual lo que retrasan es la incorporación de nuevos recursos. Vale. De cierta manera, van más por esa línea que otra. Sí que son modelos quizás no tradicionales, pero van en líneas de eso. Sí que hay una preocupación importante que va ligada al tema del ERTE. Claro. Es decir, ellos esperan tener esa capacidad de desarrollar su actividad y de mantener ese personal durante unos meses. Claro. ¿Vale? Pero se da la casuística, es que hay sectores en los cuales no saben todavía, y es un tema importante, en qué marco van a jugar. Claro, este es el problema, efectivamente. O sea, es decir, tema de viajes, tema de ocio, tema de restauración. Entonces, nos encontramos con empresas que este contexto le ha venido muy bien profesionalmente. ¿Por qué? Porque no porque el mercado vaya bien, el mercado a lo mejor ha caído un 90%, pero tienes grandes players a nivel de restauración, por ejemplo, que realmente han cerrado la actividad, con lo cual la oferta es cero. Si la oferta es cero y tú estás para cubrir ese 10%, es un contexto que te es favorable. Correcto. Pero no sabes cómo va a ser la semana que viene, no sabes cómo va a ser el mes que viene, y esto se repite en muchas situaciones. Con lo cual, sí que hay un cierto voluntarismo, pero son conscientes de que el grado de incerteza es muy alto. Entendido. Muchas gracias. Otra pregunta que tengo por aquí apuntada, creo que Teresa lo has comentado tú, y es un poco qué opinión tenéis, bueno, en ese paso adelante que todos esperamos que se produzca, ya sea vía Unión Europea, vía gobiernos nacionales, a que el dinero pueda inyectarse de una manera más directa a las empresas y no vía préstamos. Es decir, pues, no sé, ayudas típicas como puede ser el tema de transformación digital o internacionalización se potencien de alguna manera o se amplíe el abanico, ¿no?, de conceptos por los cuales acceder a ese tipo de ayudas. Como si tenéis alguna opinión creada o de momento estamos todos expectantes a que eso se pueda producir. Las dos cosas. Estamos todos expectantes a ver qué se produce, pero sí que cada vez más, al menos por mi parte, cobra fuerza la opinión de que es una situación tan singular y tan grave y al final se tendrán que gastar tanto dinero de los presupuestos que yo creo que se atacaría mucho más de raíz y, en mi opinión, mucho más rápidamente el traspaso de fondos directos a estos pagos de corrientes, de las nóminas, de los alquileres, de los suministros, de la formación, de la contratación de profesionales. No estoy hablando de proyectos ni de crecimiento, como No. claro ha dejado Chema, sino de este apagón que se ha producido y que no es culpa de nadie, y ni mucho menos de las empresas, que suponiendo que pudieran seguir fabricando sus productos y servicios, no tienen quien se los compre. Y suponiendo que tuvieran quien se los compre, no tienen quien se los provea. O sea, es un tema, yo creo que ahora, un poco con una frase muy simplona, pero están dando pan para hoy y hambre para mañana, sinceramente. Sí, la verdad es que yo comparto también esa sensación y me preocupa porque no se estén hablando ya de esa dinámica, ¿no? Al final, pensando también desde el punto de vista de variables de gobierno, ¿no?, de déficit público, bueno, ya se sabe que se vaya a unos niveles brutales, pues quizás sea interesante que a lo mejor pasarse un poquito más para conseguir ese tipo de... Al final, ¿a quién se le ha encargado que reparta los 100.000 millones de dólares al sistema financiero, que lógicamente, como no puede ser de otra manera, mantiene sus criterios de concesión de riesgo? Porque
porque no puede ser de otra manera. Por tanto, ayudas no llegarán por esta vía, no están llegando. Y yo creo que las empresas, muchísimas empresas necesitan ahora mismo ayuda para engrasar la máquina otra vez, porque una por una solas no pueden. Vale. Otra... Iván, Sí. si me permites, Sí. yo también tenía un par de preguntas sobre el tema. Y es centrado más que nada también por experiencia propia como interim manager y asesor de empresas y sobre todo ahorita también de startups. Nos encontramos con una distonía, digamos, por decirlo de alguna forma, o con una diferencia de escenarios entre lo que se publica y lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, mencionabais que de los 100.000 millones que se destinaron al ICO COVID, para empezar, no fueron 100.000 millones de préstamos, sino avales. O sea, no es dinero fresco que se ha inyectado en la economía, sino que simplemente se le ha dicho, como tú bien has mencionado, Teresa, a las instituciones financieras, ponedlo vosotros, que si va mal, nosotros os cubrimos, ¿no? Y no lo han hecho de golpe, sino que por tramos que no se sabe cuándo. El primer tramo se anunció a los días de 20.000, luego no se sabía cuándo iba a haber el segundo tramo. Las condiciones entre el primero y el segundo tramo se cambiaron y entonces ahora las empresas se encuentran que cuando van, o por lo menos esta es mi experiencia personal y quería escuchar la vuestra, que cuando van a los bancos para solicitar estos COVID-19 se encuentran con una realidad muy, muy diferente a lo que se anuncia en las ruedas de prensa, ¿no? Entonces, esta era la parte que quería preguntaros, vosotros que estáis más involucrados, la mía, al final del cabo, yo estoy siguiendo un número de empresas limitado, pero vosotros estáis siguiendo un número de empresas mayor. ¿Cuál es la realidad con la cual os habéis encontrado? ¿Cuáles son las experiencias que han encontrado vuestros clientes cuando han entrado en este... A ver, la primera realidad contextual, y hay que ponerlo, y es verdad, es que decir, oye, es que al final yo creo que se ha utilizado la estructura bancaria por la capacidad que puede tener, ¿vale? Pero al final son entidades que estaban preparadas para una operativa suya y que se han visto de golpe, ¿vale?, incrementando el número de operaciones de una forma exponencial. Es decir, ese es el primer tema. Es decir, que es que la capacidad de análisis de las propias entidades está limitada. Eso es lo primero. Sí. Con lo cual, el mensaje, quizás el equivocado, es que no es un tema de inmediato, en el sentido literal de la palabra, de hoy para mañana. Que tiene un proceso, pero que es un proceso del propio análisis, porque al igual que otros sectores, ellos también se han visto confirmados, ellos también se han visto limitados en ese sentido. Luego va también en cierta manera, ligado a, comentaba Teresa, qué se está financiando. Es decir, si tú y volvemos a la explicación, si tú al final lo que quieres objetivizar para salvaguardar la tipología, digamos, el buen hacer, y tratas de objetivizar los criterios, el más fácil es basarte en histórico. Pero te encuentras con que todas estas pequeñas empresas innovadoras no tienen histórico. Con lo cual, entre comillas, por ser correcto, digamos que están intentando jugar a fútbol con zapatillas de baloncesto. O sea, es decir, intentas explicar a unas fuentes de financiación, a unas líneas que no se acaban de adecuar 100% a tu casuística. Con lo cual, ese es el principal problema. El principal es colapso. El colapso es para todos, es decir, por capacidad de gestión.
Eso, ahí sí hay un dimensionamiento de análisis de riesgo, porque volvemos a lo mismo, como ha comentado Teresa, la entidad bancaria, como las otras, lo que están haciendo, por mucho que le aumente la demanda, la capacidad de análisis que tienen tiene una dimensión y lo que hacen es generar cola. Sí, eso es precisamente una de las cosas que estaba viendo y que probablemente muchos de los espectadores se han encontrado. Ya estoy viendo algunas preguntas y alguien levantando la mano. Luego, Iván, si quieres, tomas la palabra. Pero lo que estaba viendo era precisamente que al final y al cabo se han querido dar soluciones a un problema que es inmediato, pero las soluciones, en cambio, no son inmediatas. Por lo tanto, la pregunta, ¿son realmente soluciones? ¿O es simplemente como dicen en mi país, correr la arruga o echar el balón hacia adelante, ¿no? Porque las empresas se están encontrando con una dificultad de liquidez, no ahora, ya desde el día 14 de marzo. Sobre todo en los sectores del comercio minorista, turismo, obviamente que es el más mencionado, pero en mi experiencia, detrás del turismo están los sectores del comercio del retail en general, y sobre todo el retail independiente, que se ha visto con facturación cero de la noche a la mañana, y especialmente el sector moda, ¿no? Que son sectores que ahora, por obvios motivos, han pasado a ser la última de las prioridades de los consumidores, ¿no? Y por lo tanto, han pasado a tener facturación X a facturación cero de un día para otro, y ya durante 2 meses completos. Bueno, estamos en la 8ª semana, porque por lo tanto, no sé, en dos meses completos. Y las soluciones que ha anunciado el gobierno, perdonad si soy un poco crítico en esto, pero es que la diferencia, el objetivo que diéramos estos webinars era precisamente mirar la letra pequeña, ¿no? Que los oyentes, que los espectadores pudieran entender las diferencias entre lo anunciado y la realidad. Entonces, lo que nos vemos es que estas ayudas o supuestas ayudas que han sido anunciadas están llegando con retraso, por lo que vosotros mismos explicáis, y que no resuelven el problema que es actual para las empresas. Ahora me callo y doy la palabra a Iván, que hay varias preguntas ya planteadas y una mano levantada. Vale, pues si quieres primero vamos a por las preguntas y luego le das paso a la mano que está levantada. Bueno, José Luis Rubio, aparte de agradecer la presentación, y hace una reflexión, ¿no?, de que estamos aplicando, algo que habéis comentado, estamos aplicando soluciones que no se corresponden a una situación que tampoco es comparable con ninguna existente hasta ahora y de la que no tenemos referentes. Plantea que el problema de liquidez del sistema se resolverá vía aumento de deuda. La pregunta que hace concreta es, ¿creéis que tanto el Estado o Europa tienen esa capacidad o esa voluntad? Pero dar una reflexión, es que a día de hoy, más adelante no lo sé, pero a día de hoy el problema no es de liquidez. O sea, el problema es de bloqueo. O sea, la liquidez está, pero sí, he comentado Teresa, o sea, si no hay ingresos no es porque no haya liquidez que no pudieras financiar una actividad. Es que tienes la persiana bajada. O sea, el problema es otro. ¿Sabes? No es un tema conceptualmente, no es un tema de liquidez. Como si pones un pantano, pues agua hay, está cortada, pero agua hay. Entonces, el concepto de liquidez lo tenemos asociado, y corrígeme Teresa, a crisis anteriores que realmente estaban en la capacidad a nivel bancario, en el sistema financiero. Pero ahora no es, a día de hoy no es tal. El problema es otro. Entendido. O sea, en todo caso, eso se produciría si esto se alarga, claro. Pero por lo mismo, pero el problema sigue siendo lo otro. Ya. Un poco para seguir con el símil del pantano, la banca serían las compuertas
y se mantienen como se han mantenido siempre. Sería cuestión de saltar las compuertas o abrirlas porque sus criterios empresariales de empresas no casan con la necesidad que hay en este momento de abrir el... Es que las necesidades son diferentes. O sea, es decir, yo puedo tener un criterio, una necesidad de liquidez cuando tengo un horizonte definido. O sea, yo quiero el problema y por eso quizás hay que implementar una serie de medidas diferentes a las actuales. El problema que se tiene ahora es cuando no tienes ese horizonte. O sea, no es un problema de liquidez. O sea, si tú tuvieras, entre comillas, tuvieras la certeza que la persiana está bajada durante 60 días, podrías decir que es un problema de liquidez. Cuando la incerteza es que no sabes si la vas a tener bajada 60, 90 o 120 días, el problema es otro. Con lo cual, las medidas que se tienen que tomar son diferentes o complementarias. O sea, no digo que las que se han tomado no sean necesarias. Pero como la casuística es tan compleja y tan diferente, por lógica decir, oye, si nos encontramos un problema diferente, habrá que tomar medidas también diferentes. Pues sí, por ahí van muchos los comentarios que están llegando. Carlos Gárate comenta que piensa que la única ayuda de verdad que se le ha dado a las entidades financieras es a través de los avales ICO. Y está de acuerdo en lo que estamos hablando, ¿no? Que se deberían dar subvenciones directas a fondo perdido y no ayudas para endeudarse más para cubrir gastos corrientes. Es una patada hacia adelante y una forma de abocar en un periodo de 6 a 12 meses a muchas empresas a presentar concursos a acreedores, que es otro de los fantasmas que se están viendo, ¿no? También nos hace una pregunta y es ¿cuál creéis que va a ser el comportamiento de las exportaciones en los próximos meses? Muchas empresas dependen de estas para sobrevivir, pero con las restricciones al transporte y el movimiento de personas en la mayoría de los países, el panorama es muy negro. Porque efectivamente, ahondando más en la pregunta de Carlos, no sé si vosotros también tenéis especialidad en este tipo de ayudas. Claro, todo el tema de internacionalización, que fue buena parte de los elementos que salvaron, ¿no? la crisis anterior, pues claro, se complican, ¿no? con el hecho de que es mundial, ¿no? El impacto. Importaciones y exportaciones, todo el comercio internacional. De hecho, efectivamente, espero y deseo que no se tarde mucho en abrir las fronteras en este sentido, porque es que es evidente que estamos en una economía global y que no se puede... bueno, forma parte de esta disrupción de los mercados, ¿no? Y evidentemente junto con las ayudas a las empresas y todo lo que se está haciendo, habrá que ir flexibilizando tráfico porque si no es imposible, será imposible avanzar en esta recuperación, ¿no? Sí, porque también nos hemos focalizado mucho en el tema de ingresos, pero lógicamente otra línea de flotación que se ha visto impactada es la cadena de suministros. Sin duda, también hay detrás de eso también hay una reflexión larga y profunda, ¿no? Carlos Gaete vuelve también a preguntar, ¿no pensáis que las empresas, además de buscar liquidez y financiación, deberían hacer un restyling de sus planes estratégicos y adoptar medidas de economía de guerra? Creo que de alguna manera lo hemos contestado, se ha hablado, pero si queréis darle otra vuelta. Sí, desde luego, pero en el fondo me lo comentaba un emprendedor que dices, es que en el contexto en el fondo pasa a ser de tú planificar a decir, yo me levanto cada día y me tengo que plantear cómo me voy a ganar la vida ese día. Claro, en un contexto empresarial en el cual, sobre todo si estás en sectores industriales, es muy complicado. Porque ahora nos estamos focalizando en las medidas de a corto plazo. Pero ahora la reflexión de medidas, o sea, de cómo va a afectar esto a las inversiones para mantener la competitividad en el futuro. De empresas ya no pequeñas y medianas, sino medianas y grandes. Correcto. Gianpiero, no sé si quieres dar paso a la persona que ha levantado la mano porque tenemos una última pregunta, ya nos acercamos ya a las 7, que creo que es la hora de corte. Sí, le permito la palabra a Jesús Catorrego, que ha levantado la mano hace un rato. Jesús, tienes
tienes la posibilidad de hablar. Segundo tiene el micrófono desactivado. Jesús, si puedes activar tu micrófono, te escucharemos. Sí, sí, ¿me Ahora, oís? sí, ahora te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la charla y enhorabuena, ¿no? Porque creo que ha sido bastante interesante. Yo tengo, bueno, formo parte de una asesoría y, bueno, quería un poquito transmitir la experiencia que tengo en estos 2 meses de todo esto, porque me ha chocado un poquito, ¿vale? Yo tengo 2 o 3 empresas que han querido ir ¿Me oís, oye? Sí, 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 perfectamente. te vemos. Ay, sí, perdona, que es que se me había ido. Yo tengo 2 o 3 empresas que han querido ir a pedir los préstamos o las líneas ICO, empresas que ya tienen pues otras pólizas y otras líneas de préstamos y financiación, y lo que nos estamos encontrando es con que las entidades bancarias lo que hacen es intentar cambiar lo que hasta ahora tenían por las nuevas líneas porque están garantizadas por ICO. Pero al fin y al cabo no dan mucho más. No sé si habéis tenido alguna experiencia con esto, si es que es, bueno, más Sí. que Teresa, No, di tú. En principio está prohibido hacer esto. Pero... por eso. ¿Qué pasa? Sí, que ahí es muy relevante la figura del asesor para explicarlo también. O sea, la casuística cuando ha podido pasar eso, cuando tú explicas, dice, oye, mira, te pongo un ejemplo, estamos gestionando 28 solicitudes a lo largo de toda la geografía con vosotros y con otras entidades y esto no puede pasar por esto, por esto, por esto, suelen recular. Pero es como todo, hay mejores y peores profesionales. Vale. Entendido. Pero ¿qué no se tiene que hacer? O sea, que el fin Pero es lo otro hace. también. Esa fue la causa, si me permitís, esa fue la causa oficial por la cual entre el primer tramo y el segundo tramo de los 20.000 millones hubo un cambio de procedimiento y si antes en el primer tramo se le daba plena discreción a las entidades bancarias para juzgar y decidir sobre los créditos que concedían, en el segundo tramo ya dijeron que no, que el ICO iba a supervisar todas y cada una de las solicitudes. Y esto ha causado que, bueno, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de CaixaBank, que tengo contacto con ellos. Si en el primer tramo ellos avanzaban directamente el crédito concedido del ICO, si la empresa respetaba todas las condiciones por las cuales podía solicitarlo, lo avanzaban directamente el mismo día de la firma. En este momento no lo hacen. Después de que han firmado, lo envían al ICO y solo después de que el ICO ha confirmado que avala esa operación es que inyectan el dinero en la cuenta de la empresa que lo ha solicitado. Y entre un proceso y el otro, como explicabas, Chema, ya no ha habido incremento de personal para hacer el trabajo que se ha incrementado no por 10, sino por tal vez por 100 o a lo mejor exagero, pero hay un retraso, entonces que estas operaciones ya no son inmediatas en este segundo tramo, sino que se tardan 2, 3 y 4 semanas en ser efectivas. Y es precisamente porque han sucedido casos como los que Jesús Castroviejo está comentando, ¿no? Eso es por lo menos mi percepción. Vosotros me corregiréis si me equivoco. No, sí, y además, lo que decía Jesús, al principio hubo una cierta confusión involuntaria, supongo, entre lo que es renovación y lo que es refinanciación. Y aquí supongo que
que alguna entidad se confundió, pero una cosa es renovar un crédito y la otra es refinanciarlo, cambiarle las condiciones, vaya, y aumentar las garantías en este caso. Vale, pues si os parece, vamos con la última pregunta. Ya justo vamos a cumplir las 7, que la plantea Juan José Medina y dice así, dice, la liquidez para una empresa no es endeudarse, ¿no? Es una reflexión. Tenemos un bloqueo nacional e internacional. La pregunta es, ¿cuánto tienen que pasar para poder pagar esos préstamos? No en dar beneficios, que claro, que ya no contamos con ellos. Hoy, mañana y pasado no venderemos ni el 25% que estábamos. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión que va alineada con lo que creo que ya hemos comentado. Bueno, por mi lado no tengo más preguntas. Hombre, yo sí que tengo alguna más, pero creo que ya hemos llegado a las 7. Teresa, Chema, agradeceros muchísimo vuestra participación, el contenido interesante. No sé si, Jean-Pierre, ¿quieres comentar tú algo más? No, agradecerles la disponibilidad y de poner en disposición vuestro conocimiento y vuestra experiencia tanto a nosotros como asociación, como a todos los oyentes. Y bueno, agradecer también a los espectadores por su participación y que estamos abiertos a que nos envíen sus preguntas más adelante. Intentaremos responderlas si hay nuevas dudas más adelante. Es cierto que es un tema muy complejo y que está en continua evolución todos los días, haciendo un símil como el que hizo Chema sobre el emprendedor, que se levanta todos los días para ver cómo ganarse la vida. Hoy en día nos levantamos todos los días para ver qué nueva invención nos trae el gobierno para intentar paliar esta situación, ¿no? Entonces, pues el futuro sigue siendo incierto, pero bueno, para eso estamos los interim managers, ¿no? Nosotros somos los que en realidad estamos acostumbrados a manejar ese tipo de situaciones y por eso pues nos ponemos a disposición de las empresas para intentar manejar este tipo de situaciones. No tenemos la varita mágica, como alguna vez sugirió, pero obviamente sí que estamos acostumbrados a trabajar en temas en momentos de incertidumbre, ¿no? Nuevamente, agradecer a todos la participación y especialmente a Teresa y a Chema y a los demás ponentes y a Mar Sánchez, que está allí pero que no puede hablar porque su micrófono no funciona, a la vicepresidenta de la asociación. No se te oye, no se te oye. Mar, lo siento, seguimos sin oírte. Pero bueno, simplemente decir, Mar Sánchez es la vicepresidenta de la asociación y gracias a ella es que hemos podido tener el contacto con Teresa y con Chema y hemos podido convencerles a que nos dediquen todo este tiempo. Este es, entre otras cosas, es el webinar más largo que hemos tenido hasta el momento de los 3, porque evidentemente había mucha tela que cortar, para decirlo en cosas. Nuevamente, muchísimas gracias a todos de parte de la asociación y de parte de los ponentes. Y pues hasta la próxima. Intentaremos replicar este tipo de fórmulas más adelante con temas que vayan surgiendo. También sugeridos por la audiencia, si es el caso. ¿De acuerdo? Entonces, procedo a cerrar la sesión y de nuevo, una vez más, y me repito, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego.